En estos días hemos visto muchas noticias del sector de la carne, especialmente en el consumo, exportaciones, y siempre duda si Argentina, bueno, realmente tiene un potencial que puede ser mejor en todo este rubro, pero para eso lo tenemos a Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercialización de Carnes. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Perdóname porque el buenas noches está mal puesto. No hay problema, no hay problema. Realmente es un placer que estés con nosotros y la verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, la pregunta es de cómo está hoy la industria frigorífica acá en Argentina. Cuando hablamos de industria frigorífica en la Argentina, desgraciadamente tenemos que hablar de cómo están las industrias frigoríficas. ¿Por Bien, qué? Porque hay distintos sectores, hay distintos rubros. Hay gente que faena 1000 cabezas por mes, hay gente que faena menos que esto y hay gente que faena 25.000 cabezas por mes. ujú, Entonces, no podemos hablar de una industria frigorífica. Tenemos que hablar de los distintos rubros a los cuales se dedica la industria frigorífica. Cuando yo te hablaba de frigoríficos que nos faenan 1000 cabezas por mes, te estaba hablando de frigoríficos de consumo, normalmente son todos de consumo, pequeños, que faenan 200, 250 cabezas por semana y ujú, las venden en el mercado interno. claro. En cerca de Buenos Aires o en el interior, y la mayoría son del interior. Ujú, Para que te quede clara una cosa, hay 365 empresas habilitadas por SENASA. ok, ok. Este, O sea, vos, de tu punto de vista, digamos que habría que, para analizarlo, tener una segmentación por esto que me decís. Hay pequeños, medianos y unos muy grandes. Sí, sí, pequeños, medianos y unos grandes, no tan grandes, no son enormes frigoríficos, pero son comparados con el resto, son frigoríficos que faenan realmente mucho y tienen su presencia y tienen su respaldo económico y de trabajo muy importante y son exportadores a los primeros mercados del mundo y también venden en el mercado interno. Claro. Porque a ver si nos queda claro una cosa, una vaca es todo una vaca. Ujú, Y nosotros hablamos de, se pagaron 7.000 pesos, o se pagó 7.000 pesos por un novillo de 500 kilos. Pero ese novillo de 500 kilos después se hace pedacitos, de un claro. kilo, de 1,5 kilos, de 3 kilos, dependiendo del corte. Se envasa al vacío o se vende en el mercado interno. Hay mucha carne de la que sale de exportación de esos frigoríficos que termina en el mercado interno. Ujú. Bueno, por eso te digo, es muy difícil de identificar un sector en particular Claro. dentro de... Y en general, ¿cómo lo eh, ves? ¿Que está creciendo, digamos, la industria, ya sea por comercio interno o exterior, también exportaciones, y en la rentabilidad especialmente, que es lo importante también, aparte del crecimiento? ¿Ves que es rentable el rubro o que realmente todavía está luchando con eso? no, estamos luchando con eso y en principio nosotros hablamos de que faenamos promedio en los últimos 10 15 años 12 millones de cabezas por año, 11 y media, 1 millón, 13 millones, Ujú, dependiendo de los años, pero esto en realidad depende más que de la industria frigorífica o de los compradores y vendedores, depende mucho del clima. claro. Si yo te cuento, en el año 23, en el momento de 2 meses antes del servicio, el servicio nosotros lo decimos cuando ponemos la vaca con el toro o cuando hacemos la inseminación artificial. Ujú, En ese momento tuvimos una sequía monstruosa, me acuerdo, me cuatro acuerdo. meses, 4 meses y medio sin una gota de agua. Y bueno, esa vaca que no comió o que comió muy mal, por más que algunos
productores la hayan suplementado, esa vaca no tuvo suficiente energía como para producir un óvulo. claro. Una vaca que está mal comida no ovula. Ujú. Y si no hay ovulación, No hay ternero. las leyes de la naturaleza dicen que no hay ternero. Claro, claro. Esto generó que tuviéramos en el año 23 500.000 terneros menos que los que habitualmente deberíamos tener para el stock ganadero. Ujú. Pero después vino el 24 y el 24 era la contracara del 23. Tuvimos en la misma época, se inundaron 3,5 millones de hectáreas, lo Recuerdo que también. obligó, Sí, lo que obligó a que esa pobre vaca tuviera que buscar su pasto metiendo el morro dentro del agua. claro. Eran pastos poco nutritivos, muy aguachentos y que tampoco dieron una fortaleza a ese animal, que tenían, la verdad, una aspecto sanitario, o sea, un aspecto desde afuera. Las veías flacas, las veías desganadas, las veías sin energía. Tampoco Ujú. tuvieron una ovulación muy abundante. En el 25, no te la voy a hacer cortita, en el 25 tuvimos 5 millones de hectáreas inundadas de la misma manera en la misma época. Es decir, en 3 años perdimos el 6% del stock. Claro, claro. ¿Y eso cómo repercute hoy, Miguel? Eso, eso repercutió en que, en principio, faltaran animales para consumo interno, Ujú. Claro, que son los animales que pesan entre 280, 320, 350 kilos. claro. Y, y esto ves que puede también influir, porque vimos últimamente que, de acuerdo a algunas noticias que vemos, el incremento del precio, por ejemplo, de la carne, al faltar justamente materia prima, eleva el precio, ¿verdad? Sin ninguna duda. Esto ocurrió en los 2 primeros años, que aumentó la carne 10% más que el índice de precios al consumidor. Ujú. Este, en los últimos 4 o 5 meses, donde se estabilizó el clima, donde se estabilizaron los precios, y si vos mirás las estadísticas del INDEC, la carne aumentó solo el 0,1%, Claro. el total de la carne en distintos rubros. Es decir, se estabilizaron los precios. Y Miguel, y- Esto no es claro, nada más que circunstancial. Cuando digo circunstancial es, no depende. A mí me preguntan muchas veces, ¿y vos qué crees que va a pasar? ¿Va a aumentar o va a bajar la carne? Y yo le pregunto, ¿va a llover o no va a llover? claro, fundamental. Es una industria a cielo abierto, con lo cual es fundamental saber qué va a pasar, ¿no? Y no lo sabemos de antemano. Claro. Y desde el punto de vista consumo, porque también vemos en las noticias que aparentemente se disminuyó el consumo de carne vacuna en la población y por ahí se sustituye con pollo, cerdo. ¿Vos cómo ves esa tendencia y por qué se puede producir eso? Eso se produce, no se puede producir, está claro por qué se produce. Se produce porque, eh, a ver, te la voy a empezar desde el otro lado, desde la otra punta, que la vas a entender creo que más fácil. Y la gente, a mí lo que me interesa no es que lo entiendas vos, no es que no quiera que lo entiendas vos, sino que lo entienda aquel que te está escuchando a vos. Ok. Cuando un pollo sale de la incubadora, cuando nace, tiene entre 120 y 150 días para ir a un frigorífico. Ujú. Y ese animalito consumió 1,4 kilos de alimento por cada kilo de carne que produjo. Bien, Y dato, lo produjo solo en 3 meses. claro. 4 meses, ponerle 180 días. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. No solo Ujú. lo que consumió,
sino cuánto tiempo tardó en consumirlo, porque hay un costo financiero para eso. Seguro, seguro. Cuando nace un cerdo, cuando nace un lechoncito, ese lechoncito tarda entre 120 y 180 días para estar en condiciones de ir a un frigorífico, dependiendo de la categoría en la que el productor quiera venderlo. Ujú. Y come 2 kilos 400 de alimento, que son alimentos de costos semejantes. Claro. Pero 2 kilos 400 de alimento por cada kilo contra 1 kilo 400 por cada kilo. Ujú. Y un vacuno, cuando nace, necesita entre 18 y 24 meses para ir a un frigorífico. Mucho más tiempo. Mira el tiempo, Claro. esa es una de las cosas que quería remarcarte. Y al mismo tiempo come 6 kilos de alimento para aumentar 1 kilo de carne en su cuerpo. Y entonces fíjate El costo que en desde ya. definitiva el costo. Y Exactamente. fíjate que hoy está ocurriendo lo mismo que ocurrió todo el mundo, toda la vida en todo el mundo. Yo Claro. te puedo decir que países del primer mundo, como cualquier país de la Unión Europea, come hoy 20 kilos de carne por habitante por año, Ujú. y obviamente, y obviamente no hay nadie que me esté llamando a las 9 de la noche para preguntar esto. Claro. Desde ¿Entendés? ya, seguro. Porque es una cosa habitual. No, no, yo no te estoy facturando que me llamaste a esta hora, porque bueno, vos laburás a esta hora. Y yo tengo que estar dispuesto a intentar clarificarle a la gente el por qué pasa lo que pasa. Desde ya, seguro. Miguel, déjame comentar a la audiencia, estamos hablando de Miguel Schiaretti, presidente de la Cámara de Industria y Comercializadora de la Carne. Y Miguel, ahora aparecieron noticias justamente de China que está incrementando y parece ser nuestro principal cliente en el exterior. ¿Qué nos podés comentar de eso? No, no, no es que parece ser, es el principal Bien, bien. consumidor o receptor de nuestra carne en el mercado externo. Ajá, Es un consumidor que consume carne de vaca. Es ok. decir, cuando llega la liquidación de vientres, que llegó en estos momentos, ellos compran ese animal porque los chinos comen, a ver si nos ubicamos en la realidad del país. Los chinos comen con palitos. Ujú. Cuando digo los chinos comen con palitos, no estoy diciendo, ay, qué brutos, no, estoy diciendo su cultura los lleva a comer De esa este, forma. carne, claro, carne o cualquier otro producto cortado finito y hecho en, en wok, en wok o lo que fuera, hecho en caldos, digamos. Claro, desde ya, desde ya. Y Miguel, Esa es la forma en la que lo consumen. Pero bueno, ellos son buenos compradores de nuestra carne, pero compran vaca, compran lo que nosotros llamamos vaca de descarte. En claro. algún momento antes, hace 20 años atrás, eran vacas de descarte o vacas, bueno, ya me va Que a no caer el consumimos, término. que nosotros no consumimos habitualmente, digamos, como No corte los de carne. consumimos habitualmente, eran vacas Claro, de descarte o vacas fiambreras, y iban a la industria, se claro. hacía, vos joven, así que por ahí ni conociste, en alguna época en la Argentina, CAP principalmente fabricaba corned beef. Gracias por lo de joven, pero lamentablemente sé lo que era CAP. Sí, lo vi, lo vi. Desde ya. Y contame una cosa, Miguel, Y ¿cómo lo ves es vos? más, y esto es nada más que para entretenerte un ratito. Yo cuando era pibe que salía de campamento, nos llevábamos las latas de corned beef, Claro. porque era la manera de comer carne estando en el medio del campo. Ujú.
exacto, exacto. Hoy no hay más una sola fábrica ni que produzca, ni que fabrique, ni que envase corned beef en la Argentina. Mirá Eso vos. se mudó al Paraguay. Bueno, justamente de eso te quería hablar, porque también vemos que justamente Argentina dejó de ser el sinónimo de exportación en el mundo en cantidad de carne vacuna. Hoy competimos, por ejemplo, Brasil, Australia, Paraguay, Uruguay. ¿Crees que por Argentina puede volver a ser líder mundial en exportaciones de carne, vacunas? Depende de a qué le llames líder mundial. Si hablas de cantidad, Argentina sigue siendo un país muy importante. Si hablas de cantidad, la cantidad es mucho mayor la brasileña porque tienen 150 millones de vacas y no 100. Claro. Tienen mayor, para esto han deforestado una tercera parte del Mato Grosso, Ujú. cosa que les está trayendo algunos inconvenientes con la Unión Europea por la prohibición de producir animales en zonas de deforestación, Claro. cosa que a la Argentina no le produce porque la Argentina tiene tantas praderas que lo tóxico de el eruto, o ya es hora como para poder decir una palabra que tampoco es tan grave, Sí, los sí. pedos de las vacas, este, esos emiten gases tóxicos, tóxicos, emiten este, Sí. gases que no son buenos para el medio ambiente, Ambiente. pero como tenemos semejante cantidad de praderas, son esas praderas las que absorben esos gases. Claro. Y entonces le hemos demostrado el año pasado a la Unión Europea, con datos científicos, con datos reales, controlados no solo por el INTA, Sí, los por. científicos, Claro. el CONICET, Ujú. este, y este, que nuestra producción de pasto y de verde genera la captación de todos esos gases que no le hacen ni mal a la atmósfera ni mal a la gente. Bien, bien. Entonces, estamos en un trabajo muy fuerte, trabaja muy fuerte el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, el CONICET, el INTA, SENASA, y le hemos demostrado a la Unión Europea que, y han aprobado, no es que nosotros le mostramos y ellos dijeron, ah, mire qué bien, y no nos Claro. dieron bola, no, nos dieron bola. Ujú. Y dijeron, ah, bueno, esto es distinto. Sí, desde ya. Este, Bien. seguimos siendo un importante... A ver, yo siempre hago, desde hace muchos años, hago la comparación de, vos hablas de Francia y pensás en champán. Ujú. Cualquier habitante del mundo habla de carnes y piensa en la Argentina. Sí, totalmente. Es así, es así. Es así, es decir, la carne argentina es el símbolo de nuestro país. Sí, realmente es un sinónimo de identidad gastronómica y que realmente también nosotros lo valorizamos por costumbre, por gusto, por paladar, así que bueno, realmente es Y, importantísimo. y por precio, porque en algún momento la carne vacuna costó menos que el pollo o Claro, menos que el cerdo. Cuando seguro. yo era pibe, hace muchos, muchos años atrás, en mi casa, que éramos 6, se comía un pollo de 3 kilos después de los ravioles, es decir, como con 3 kilos de pollo no comíamos 6, Claro. después de los ravioles, y era todo una fiesta, era una comida de domingo o comida de fiesta, digamos, Ujú. era, bueno, hoy el pollo se come a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier casa, en cualquier lugar, de distintas maneras, este,
como que el pollo fue perdiendo por la desvalorización de su precio de venta, fue perdiendo el privilegio que tuvo en en otros años. algunos años atrás. Seguro. Exactamente. Seguro. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo de tu tiempo, de todos los conceptos que nos brindaste. Seguramente para otro momento vamos a hablar también el impacto que tiene todos estos acuerdos de Unión Europea, Mercosur, ver cómo ves al productor ganadero en los próximos años, pero lo vamos a dejar para otra emisión, ¿sí? Así que te agradezco Sí. muchísimo y bueno, realmente muy valioso tu aporte. Bueno, me alegro mucho que te haya satisfecho la, la divulgación de lo que uno maneja de manera cotidiana. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias y estamos en contacto ya para otro momento, ¿sí? Chao, un abrazo.